Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Érase una vez en el sur. Yo soy Octavio, hoy estoy un poco con la voz tomada, tomé frío, me agarró la lluvia ayer y me escucho medio así. Hoy estoy con mi compañero, mi colega, que antes estaba del otro lado moderando los sonidos y las imágenes y hoy está acá conmigo hablando. Preséntate. Hola. Yo también estoy con la voz tomada, lluvia, frío, alergias, cosas horribles. Pero acá estamos, yo soy Marcos, el otro episodio estaba del otro lado, operando. Acá en Radio Montecastro, un saludo a Radio Montecastro, Lucho que está operando ahora, un beso. Gracias Lucho. Gracias Lucho. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la ópera prima de uno de los más grandes directores de todos los tiempos de la historia del cine. Sino él, que es Steven Spielberg. El gran Steven. Que Steven Spielberg había dirigido un cortometraje en 1968 que se llama Amblin, que si mal no recuerdo su productora se llama así o se llamaba así. Después trabaja en series de televisión. Eso bien se sabe también por The Fabelmans. Y después hace esta película que es un telefilm, una TV movie. Sí, que casi ni te das cuenta que es, o sea, viéndola no te das ni cuenta que es una peli televisiva. Eso, porque hoy tenemos hipótesis para decir de la película, que es el mejor telefilm de todos los tiempos, quizá. Es una obra maestra. No, eso no es una hipótesis. Eso es así. No vimos tantos telefilms igual. Yo vi un par. Yo vi también. Bueno, hemos hablado también de Someone's Watching Me, de Carpenter. Otra que a mí me gusta mucho es El plomero, de Peter Weir. También William Friedkin tiene un buen par de telefilms. No las vi. Tiene su versión de 12 Angry Men, que sí. Es un 9 solo porque existe la de Lumet. Si no, estaría allá arriba con la de Lumet. Es muy buena en serio. Pero bueno, lo que tiene esta película en particular, desde la producción, desde las herramientas de producción, es que se ve como una película muy buena para hacer un telefilm. Se ve, o sea, tiene mucho movimiento, tiene mucho traveling, tiene muchos ángulos, tiene mucho movimiento de cámara, tiene una explosión, que después vamos a hablar de eso, tiene un montón de cosas. Una sola. Una explosión porque es un poco caro. Se gastaron todo en eso. Sí, en una TV movie del 71. Sí. Bueno, en una etapa también en la que la televisión capaz ocupaba un rol bastante más central que el que ocupa ahora. O sea, hoy en día las series de televisión, no las de streaming, las de televisión o las películas televisivas de los 2000 tienen una diferencia enorme con las películas cinematográficas, las teatrales, digamos. Sí, de hecho, algo que tiene es una película dual, creo que fue estrenada después en cine, pero es una película que la podrías pasar en un cine, es muy cinematográfica, el sonido es muy cinematográfico, el clima, la pasás en un cine y va como piña. No es que ni siquiera parece televisiva, no solo por cómo está filmada y por la atención al detalle que hay en los planos, porque capaz las pelis televisivas tienen una cosa más inmediata de, bueno, esto tiene que salir, que capaz no pasa en los estrenos teatrales, por toda la cuestión de la difusión, que tiene que tener una peli que se estrena en el cine, más en la época de las latas de 16 milímetros, donde la distribución es física. Entonces capaz no hay tanto espacio para armar un buen plan, un buen guión técnico, qué sé yo. Acá no se nota y ni siquiera tiene aspecto televisivo, tiene aspecto de western la película. No sé si es la remasterización a la que tenemos acceso nosotros hoy en día, que capaz encontraron un negativo original y le ampliaron el aspecto, o si posta la película tiene... está en... ¿Cómo se diría? No lo sé. 16-9. Sí. Una cosa también que me parece interesante antes de hablar de la película es que es un anticipo de lo que va a hacer Spielberg después, porque tiene un despliegue técnico tan bueno, y Spielberg siendo un técnico tan bueno, un narrador tan bueno en una película sobre un auto que es perseguido por un camión de televisión, que ya te anticipan algunos de los intereses de Spielberg y de su modo de filmar encima. Sí. Bien, arrancamos con el principio. Yo la volví a ver hace poco. La película empieza con el auto, son unos planos del auto yendo por la ruta, sale del garage, sale de la casa y empieza a sonar la radio. Una cosa muy interesante es que la radio, todo ese principio, va tomando como señales de los lugares por los que va yendo. Aparte, Estados Unidos, no sé mucho Estados Unidos, pero es un país de mucha ruta, hay muchas rutas, mucho viaje, mucha cosa, y cuando va moviéndose va cambiando las señales, va hablando de equipos de, no sé, la NBA, de fútbol americano, y va cambiando eso y va hablando que es después lo que va a pasar cuando vemos el camión que tiene patentes de todos los estados distintos. Y la radio también no es casual que en el momento en el que aparece el camión, que ese desafío que tiene el personaje con su hombría, que en realidad es eso. Sí. Justamente
en la radio se habla de un problema que tiene un tipo sobre ser la cabeza de la familia. Sí, lo anoté, porque lo quería decir. Es que es fundamental. Sí, hay un tipo que habla en la radio que dice que perdió su hombría y que no es la cabeza de la familia. Sí, parece una rutina como humorística. Sí, y está haciendo el trabajo de casa. Y la chabona de la radio le dice algo de, no sé, de que use el apellido de la mujer, una cosa así. Y nadie se va a enterar para un trámite, y nadie se va a enterar. Y cuando dice que nadie se va a enterar, ahí se encuentra con el camión. Sí, es increíble. Que es un poco el conflicto de la ruta. Sí. Son conflictos de ruta. No importa, no existe, nadie le cree, no tiene cara. Una cosa que hace muy bien Spielberg, que también tiene que ver con la técnica, es que es un personaje el camión. Y no lo ves nunca el chabón. Pero el auto del protagonista, que se llama David Mann. David Mann se llama. No es casual. Nada es casual nunca. También es un personaje. Pensá que arranca con ese POV. Sí. Y cómo va cambiando el paisaje con los fade-ins, fade-outs, los dissolves que mete. Es como que empezás suburbios, ciudad, ruta, desierto, de la nada. Y ahí ya estás en esa jungla de la que habla después en su monólogo interno en el bar. Me estoy adelantando. Sí. No, de hecho, me adelanto más. Sí. Cerca del final, cuando hacen la última persecución, acá ya hablamos de película spoilers, todas esas cosas. Mírenla si no la vieron, la vamos a hablar muy bien de la película hoy. Está en YouTube, lo acabamos de descubrir minutos antes. Sí, no tiene subtítulos, pero tampoco hay mucho diálogo en la película. Sí. Eso es algo a notar también. No tiene mucho lenguaje cinematográfico. Exactamente. La mayor parte de la película son ruidos de motores. Y un poco de música muy de fondo. La música es muy Psicosis. Es muy Psicosis. Y el momento... Es que Psicosis también es un conflicto del costado de la ruta. Sí. Bueno, perdón. Iba a decir que cuando se queda dormido y lo despierta el tren con un bocinazo que parece el del camión, hay un juego de sonido muy bueno que piensa que lo agarraron y ya pasó un tiempo, y dice, bueno, sigo de largo, y se vuelve a encontrar el camión. Él se quiere bajar para ir a encararlo en persona, cuerpo, y el chabón del camión se va y vuelve, porque es un conflicto de autos también. Entonces solo lo va a confrontar si está con el coche encima. Porque aparte también, él, o sea, no importa quién maneja el camión. Por ejemplo, en la escena del bar, después de que él tiene un accidente, después del primer enfrentamiento que tiene él con el camión, digamos, persecución, entra a una taberna en el medio de la nada, en California, desierto, pero acabo de romper el micrófono. Y empieza a ver las caras, los zapatos de quién es ese tipo, pero no importa, porque él se está enfrentando a otra cosa. Se está enfrentando a un camión y se está enfrentando a una idea de Estado también. Bueno, he aquí la lectura que me parece muy copada, que es eso, que el camión, hoy estaba buscando eso, por ejemplo, en el lado izquierdo tiene la patente de Nueva México, de Montana y de Arizona. Y Montana y Arizona son, lo busqué porque no sabía, son estados que están uno en el norte, otro en el sur, opuestos, tipo opuestos. El camión no es identificable, o sea, tiene un montón de patentes adelante que podría ser cualquiera de cualquier lado. Es como todo un sistema, es la mecanización del sistema que viene a agarrar un tipo con crisis de masculinidad, con lo mismo que escucha en la radio, es lo que le pasa a él, y lo viene a buscar. Y él tiene un desafío, con sombría, con confrontar algo, con el conflicto, ya en un momento que no se puede escapar más. Pues se está escapando todo el tiempo. Sí, es una idea de masculinidad clásica que viene a atropellar a ese tipo de hombre de negocios. Que no puede. No puede. De hecho, el momento de la cantina esa es muy bueno porque a él le cuesta un huevo ir a hablar con alguien y no sabe y tiene miedo. Es espectacular cómo está filmado su punto de vista, desde la estación de servicio hasta ese momento, cómo va mirando eso, las botas, las caras, cómo cambia el lente Spielberg ahí, todo muy cerrado, él va mirando, tiene miedo, va a hablar con un tipo, el del sándwich no es, y le cuesta mucho ir a hablar y no sabe cómo llevar las cosas, es lo que le pasa todo el tiempo. Al bueno de David Mann. El buenazo. Es un capo. Después te iba a decir que... Dame un segundito. Bache radial. Sí, decime algo vos mientras. Y no es casual como cuando en la escena de la primera escena de la estación de servicio. Sí, ya me acordé. ¿Te acordaste de eso? ¿De eso? Sí. Como le dice lo de el radiador y él lo ignora. Sí. Y después de eso vuelve al final a morder. Como este tipo de los suburbios también subestima esa gente que está por fuera del sistema, porque es un tipo que está fuera del sistema. Sí. Algo que pasa en esa escena, que era lo que quería decir, que me parece muy, muy copado, es que él va a hablar por teléfono con su mujer. A su mujer la vemos, o sea, está filmada, no la escuchamos en el audio, está con los hijos, está haciendo cosas de la casa.
Y ahí ya te dicen, ya lo que te venía diciendo la radio antes, que es que hubo una situación por la que se pelearon antes de que él se vaya, que es que la mujer dice algo que en la fiesta casi me violan en público y vos no hiciste nada. Y también hablando de símbolos, él está teniendo la conversación mientras más adelante de la cámara está una señora poniendo ropa a lavar, ropa en el lavarropas. Ese plano hermoso. Es un plano increíble. La puerta. Ay, sí, es la disputa contra el tipo común. Son los conflictos de ruta de los tipos comunes. Sí. Y es una película muy importante. Recién estábamos hablando antes de grabar de los conflictos de ruta, que es una cosa muy estadounidense, pero de los tipos comunes en la ruta. Sí, de los tipos comunes, capaz. También hay una cuestión de clase. Sí. Siempre es clase media. Mismo, bueno, hablábamos antes de Relatos Salvajes. El relato de la ruta se parece mucho. Claramente está sacado de acá. No sé si Cifrón habló de Duel alguna vez. No lo sé. Creo que sí, pero no. Teniendo en cuenta el cine que le gusta a Cifrón, tranquilamente podría haberla visto. Es distinto porque capaz el tipo que maneja el camión. En Relatos Salvajes le ves la cara y diálogo, es otra cosa. No es un enemigo invisible. Y es más una disputa de clases también. Claro. Pero acá también hay algo de eso. Sí. Como él llega con ese auto rojo llamativo y llega en este bar y nadie lo toma en serio. Es un lumpen, nadie lo toma en serio. Está como ahí. Se mete en el mundo de los vaqueros también. Sí. Están todos los tipos. Sí, pero él no encaja en tradición. Ese mundo. Sí. Es más, fíjate cómo la resolución esto es el final, la resolución del conflicto, él agarra su maletín de trabajo y lo clava contra el acelerador. Que dice David Mann. Dice DM. Sí. Mira, ahí tenemos unas imágenes de la película. Sí. Pero mira lo que es eso. Una cosa que quería decir, ahora viendo las imágenes, que es que cómo está montada la película. Es un telefilm con muchos ángulos y con persecuciones muy buenas y con muchos ángulos de cámara. Y es muy difícil que tenga continuidad el fondo. Y lo tiene. O sea, siempre hay una relación entre el fondo continua de un plano a otro, que se acerca el camión, que lo choca, que está más atrás, que va de un lado al otro, que no sé qué, que gira con las manos volante, todo el tiempo es continuo. Eso montaje es muy difícil y si bien desconozco cómo fue hecha la producción, me imagino una TV movie de esas características y me parece más complicado todavía. Y sí, porque siempre la TV movie, siempre lo que es televisivo, siempre tiene menor presupuesto que una película. Sí, eso me imagino, sí. Entonces es muy difícil pensar en una ópera prima así de jodida en el medio de la ruta para la tele. ¿Cómo planeás? Sí. No sé, lo del tren. ¿Cómo planeás eso? Si es que está planeado o no. Imagino, no. Debe ser una TV muy cara. De las TV muy caras, de hecho es de Universal, si mal no recuerdo. Pero no deja de ser una TV movie. O sea, no es Spielberg haciendo Indiana Jones después. No está ni cerca. Pero bueno, las persecuciones de autos en Indiana Jones no tiene, o sea, tiene mucha correlación con lo que se ve acá. Están las serpientes también. Están las serpientes. En las cosas que me hizo acordar cuando la volví a ver. Esos personajes peculiares que a mí me encantan de esas cosas yankee, de los lumpen que coleccionan serpientes bien del sur, me encanta. Sí. Me quedé un poco con ese momento en el que David Mann va a ayudar al bus escolar. Acá lo estamos viendo. Justo. Va a ayudar al bus escolar y los pibes se burlan de él también. Se burlan de él porque no puede y se le traba el parachoque con el porque no pueden. Claro, no, pero fíjate cómo tener ese auto también le juega en contra. Sí. Porque justo se le traba contra el ¿cómo se llama? El parachoque. Sí. Hay una cosa de también eso de lo que ahora está más explorado en otra peli que recontra saca de esta peli, que es Breakdown. Tremenda. De Jonathan Mostow, no recuerdo el año, con Kurt Russell. 1997. ¿Sí? 1997. ¿Chequeado? Estoy muy seguro. Listo. Muy seguro. De Jonathan Mostow. Grandiosa película. Breakdown es impresionante. Bueno, es como esto, pero los personajes están más desarrollados porque son los 90 y algo más complejo. Es un tipo familista con su mujer y es otra dinámica. Hay un poco más énfasis en el tema de la clase también en esa peli. Sí. Y Kurt Russell es un héroe de acción, es una película más de acción todavía. Acá es un pobre tipo. Sí. Con su cuerpo no puede hacer nada. Puede poner el maletín, sacrificar eso, reventar el auto y ganar. Bueno, pero para mí está todo más. Está bastante explicitado en el monólogo interno que tiene él en el baño. Que dice: tenés una vida, tenés. No me acuerdo exactamente qué es lo que dice.
o sea, no tengo un textual, pero dice, de repente estás en la jungla, estás de nuevo en la jungla. Sí. Y yo hablaba con un amigo sobre esta peli, con Axel, le mandaba un saludo, gran fan de Spielberg. Es la única persona que conozco que vio todas las películas de Spielberg. Un capo. ¿Cómo no ser fan de Spielberg, Iván? Y no, obvio, no. Hay gente que no le gusta y acá no somos muy fan. Sí, hay algo... Que no le gusta Spielberg. Decime esto y después te interrumpo. Axel, Sí. Que decíamos que lo que importa en la peli es eso, esa cosa de perder la humanidad de uno para ganar esto. No sé, Muy, que no se entiende qué es. La peli podría ser un tipo que lo persigue un tigre y sería, no importa, sería lo totalmente, mismo totalmente. Conceptualmente. Totalmente. Sí, le desbaratan sus convenciones sociales. Sí, tiene que su convertirse como en bestia, en un animal. Cuando se le rompe el auto y se queda sin nafta antes de que lo vuelva a prender, también hay un plano desde abajo que se le ve solo la corbata. O sea, es el tipo que se le rompe eso. Hay una película así, que algún día quiero hablar acá, que la dijimos recién, es El Increíble Hombre Menguante, que pasa lo mismo, de Jack Arnold. Una enorme película que también vimos juntos y la he visto varias veces. Sí. Que 1940. creo que el 57. 57, mirá. Sí, de Jack Arnold. Lo amo a Jack Arnold. Tarántula, Man in the Shadow con Orson Welles. Esa no la vi. Pero que lo mismo, es un tipo, es el mismo tipo de problema. Es un chabón que se hace cada vez más chiquito porque cine serie de años 50, una película increíble. Y él pasa de un drama burgués a convertirse en una película de un hombre primitivo, a pelear con una tarántula siendo chiquitito. Y se hace cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito. Son esas, se desconfigura su... se rompe su esquema de valores. Sí, totalmente. sí. No, acá al final, el plano final de la película es muy fuerte. Es él claro, es él sentado, tirando perdió una su piedrita. auto porque tuvo que sacrificar su auto y todas sus pertenencias. Sí. No llegó a la reunión a la que tenía que llegar, que No. nunca se entiende de qué trabaja el tipo. Sí, algo de unas ventas, o sea, es algo muy clase media alta Sí, de pero esa época. es medio un embrollo igual. Sí, Tiene que ir hasta no sé dónde, no importa. El tipo se va a Hawái, no se entiende. Sí. Pero al final lo pierde todo y está él sentado, como contemplando lo que acaba de hacer. Como que acabo de hacer. Un cambio para siempre. Claro, un agradecimiento. Claro, yo no vuelvo de acá. Rompí mi auto y perdí mis pertenencias. ¿Y qué gané? De hecho hay una elipsis al final, porque el camión cae pleno día, todavía, o sea, toda la película transcurre durante el día. Y ahí es una elipsis, un corte considerable a atardecer. Atardecer total. Terminó como ¿qué hago ahora? Sí. Con esto que hablábamos de la técnica, podemos decir que ese momento final, desde que se despierta del auto por el tren y va y toda esa persecución final, que lo choca, que se le apaga, que lo prende de nuevo, que sigue, que se le rompe, que va en subida, después va en bajada, es una de las mejores persecuciones de la historia. Totalmente, debe durar 20 y pico minutos. Firmo. Eso, o sea, hay muchas escenas de micro situaciones de acción, de terror, de suspenso. Sobre todo suspenso. Sí, muchísimo. Hay una cosa que tiene Spielberg, que es su primera película, que comprende muy bien la estructura del género y las posibilidades, el despliegue que tiene para narrar. Con cosas tan primarias como estas, digo, las patentes, el camión, todo, y es una película muy divertida. Que eso es lo que tiene Spielberg, que lo hace para nosotros uno de los mejores. Profundamente popular. Por no decir el mejor. Por no decir el mejor. Muy satisfactorio intelectualmente en términos de lectura simbólica, de una carrera también de muchísimos géneros. No sé, sido muy importante en distintas décadas, ha reinventado géneros, digo, no sé, hace Indiana Jones y es un cambio de paradigma para el cine de aventuras y se pone también un contexto en el que cuando se hace en cine de aventura después de Indiana Jones, estás mirando para Indiana Jones. Sí. Y digo Indiana Jones, después, no sé, es Tiburón, que ahora vamos a hablar. Bueno, el camión tiene sus POVs. Sus POVs como el tiburón. Como en Tiburón. En Jurassic Park pasa lo mismo, que cambia como... Cambió cosas del sistema y es muy popular en el mejor sentido, muy divertido. Yo miraba de chico, me volvía loco en las películas de Spielberg. Y es muy complejo y es muy bueno. Capaz es el único... Hay pocos directores... Diría 3, que asociás el nombre a la cara, popularmente, no, capaz, gente que capaz no mira cine o sabe cuál es la cara de Hitchcock, sabe cuál es la cara de Spielberg y sabe quién es Tarantino. Son ellos Nuestra 3. generación tiene mucho con Tarantino. Son ellos 3. Pero te retruco. Sí. Para mí, lo que pasa hoy es que cuando vos decís director de cine, a un nene de 5 años, ni idea,
lo primero que viene es quizás George Lucas por Star Wars, porque hay como toda una cosa con George Lucas y Star Wars, pero como ente y con Spielberg. O sea, yo cuando era chico no sabía quiénes era Hitchcock, porque pasó muchos años también. Más de grande lo conocí. Y era tipo, no sé, tenés la cámara, Spielberg. Esa relación que hace con el lenguaje es muy grosa. Sí, pero aparte no... Sería como... para nuestra generación, porque bueno, capaz Hitchcock es... no es cine para chicos necesariamente. Sí, aparte... Pero no hay otro director así que tenga ese estatus de celebridad como lo tiene Spielberg. Capaz Clint Eastwood, pero Clint Eastwood al ser actor es otra cosa también. Sí, tiene una carrera muy importante antes. Hay gente que lo ubica más por ser actor del bueno, el bueno, el malo y el feo, los westerns. La gente asocia mucho los westerns, pero capaz no ubican que es director también. Sí, aparte Spielberg, que cuando hizo The Fabelmans, que es su última película, hasta la fecha, ¿no? Sí. Hace un repaso de la historia del cine, de la historia del director y de la invisibilidad del director. Está esa secuencia muy buena, no la veo hace bastante, pero que él hace esa película, esa especie de que con archivo construye ficción, con los compañeros del secundario, no sé qué, construye un actor, construye un héroe. Eso es. Y la gente lo va a buscar al compañero y la chica que salía con él lo va a buscar al pibe este que es como el supuesto Spielberg y queda el proyector rodando solo. Y que Spielberg haga ese uso siendo él Spielberg es muy interesante también. Sí, capaz una idea del director como director de actores. No tanto como... Porque capaz, sin contar Hitchcock y otros, capaz el que más armaba los planos en cierta época era más el director de fotografía y el director estaba más con los actores porque eran las estrellas, había otra cosa y capaz estaba invisibilizado el rol del director como creador de secuencia. Aparte el director nunca... ¿Qué es lo que pasa en la cultura igual en general? Vos tipo ves y lo ves al actor primero. Porque y la nueva de... Y la nueva actúa, de Nicolas Cage, el de y no con. O sea, decís de Nicolas Cage, no con Nicolas Cage, porque eso es lo que se ve. O sea, uno reconoce primero lo que ve. Ya saber quién estuvo detrás de la cámara es un trabajo de investigación directamente para una persona cualquiera. Digo, que no hace falta ni que vaya, no sé, que no mire cine convencionalmente y encontrarse con eso es complicado. Son pocos los directores que... Pero ya ni siquiera por una cuestión de Spielberg. De estilo, iba a decir, y me creo en Spielberg. Por una cuestión de estilo. Porque también hay directores Tarantino es muy identificable con su estilo. Con sus formas, con sus maneras de contar, con sus tonos, con sus estructuras. Digo, uno reconoce a Tarantino en eso. Clint Eastwood es un director invisible, de los últimos que hay. Que no se pone a él... Que no está mal, no digo que está a nivel mal, amo a los dos, pero no se pone a él como en sus modos de filmar por encima como para que lo reconozcas en eso. Sí, capaz con los directores invisibles, como se dice, hay una cosa más de lo discursivo. Como vos identificás a Clint Eastwood por los temas que trata, los intereses, claro. Por los intereses que tiene. Sí. Y no tanto por cómo pone la cámara. Spielberg es un poco las dos. Es un poco las dos. Hoy tiene muchos intereses. Y que son identificables en otros directores también, sí. Que han dejado huella. Y también cuando va saltando de género a género, uno también traza una línea entre ET, Encuentros Cercanos, ponele Minority Report. Hasta en términos de color, te diría, de la Guerra de los Mundos. Minority tienen una onda parecida. Sobre eso, que me parece muy interesante, que Spielberg hace Duel, después hace Sugarland Express, que es una road movie, y después hace Tiburón. Que Tiburón es, digamos que lo convierte a Spielberg en... El primer blockbuster, ¿puede ser? Sí, y lo hace como Spielberg. Lo conocemos hoy en día, digo, el primer... Sí. Primero. Y si bien, más allá de la curiosidad, para no entrar solamente en la curiosidad, pero tuvo muchos quilombos para filmar el Tiburón, y ahí se pone como a resolver estas subjetivas, el terror de lo que no se ve, que es lo ha hecho muy grande con los años, como... Alien de Ridley Scott lo mismo. Y que es el terror. Sí, en Alien no lo ves al bicho, lo ves, pero ves la sombra, ves la sombra, lo imaginás, esas cosas son muy terroríficas. Totalmente. Sí, el fuera de campo. Sí. Encima creo que ni siquiera, bueno, tampoco quiero entrar tanto en la trivia, ¿no? Pero creo que ni siquiera fue una idea de Spielberg. No, creo que alguien se la comenta. Una señora y le dice, porque no andaba el tiburón y decía, no lo muestres. Sí. No lo muestro. Totalmente. Sí. Pero hay algo, tampoco vamos a andar haciendo
con la lupa la vida de Spielberg. Pero hay algo de lo que pasa en Duel que termina pasando también en Tiburón, que es que el tiburón uno no lo ve y lo construye casi como un personaje. Es muy rico ver una película en la que el camión... Sí. Está bien, tiene manos el conductor, hace la seña para que pase por la ruta, todo, pero que no tiene rostro, que el rostro son las luces que prende, el guiño. Tiene personalidad el camión. Es un personaje. Sí, es un personaje. O sea, construye en su primera película un camión gigante de ¿cómo se dice? Los que explotan. Inflamable, eso. Como un personaje. Es una cosa inmensa. De hecho, cuando me voy al final, cuando muere, cuando cae, cuando pone el maletín, se la da con el auto, cae, vemos la sangre en planos detalles en el volante del conductor del camión, porque nunca le vemos la cara, porque no importa, porque podría ser cualquiera. Y terminamos de saber que está muerto cuando la rueda deja de girar. Y esos elementos, esa construcción de detalles, de símbolos, claro, ¿entendés que murió? Sí. Porque dejó de girar la rueda. Sí, y eso lo hacen los genios. Eso solo lo hacen los genios. Eso lo hacen los genios. Hacer de un tiburón, darle ese tipo de entidad, de un camión. Arruinó el legado de los tiburones para siempre. Los tiburones no matan gente. Ese tiburón... Bueno, de hecho, me voy un poco por las ramas, pero es parecido que el tiburón ese que está fuera de la regla... Y que también es como un mal, más el mal de los de la playa que quieren seguir haciendo funcionar el sistema institucional siempre. El camión es algo es un camión sobrenatural. Ese también comparte con Tiburón, que el camión no puede ir tan rápido. Tiene un motor, lo dice el chabón, ¿por qué va tan rápido este camión? Nadie lo ve, solo está el tipo manejando y el camión lo alcanza a una velocidad increíble que no puede tener un camión, mucho menos en 1971, contra un auto chiquitito que se la rebanca. Sí. Y hay un poco también esa recuperación de un mal sistémico, mecánico, que en el tiburón es un tiburón, pero acá es un camión que lo va a buscar al tipo común y que termina siendo sobrenatural. Sí. Eso. Y también, bueno, esa cosa de que cuando él entra al bar piensan que está loco. Claro, un camión quiso matarme. Claro, totalmente, sí. Pero que capaz en Tiburón está más desarrollada la negligencia institucional de la gente que maneja la playa. Sí. La falta de prevención. Acá no pasa tanto. Acá si Tiburón está lleno de institucionalidad, esto no. Acá para el final no queda nada de eso. Es que son las reglas de la ruta. Son las reglas de la jungla, de la selva, como dice él. Sí. Lo que están buenas que eso es muy, muy del western también. Quien levanta primero el revólver ya le da el derecho a otro que te dispare antes. Totalmente. Que es algo fundacional del mito estadounidense, es que ya cuando estás en la ruta, estás solo. Y el tipo se las tiene que ingeniar. Y nunca le cuesta mucho en serio, tipo, se escapa, lo pone a un costado, lo putea, ni siquiera lo putea tanto, lo mira... solo al final cuando no le queda otra porque ya el chabón le está obligando a venir con el auto y nos la tenemos que dar, va con todo, se le rompe y el único acto que tiene que no es de escape para ganarle es poner el maletín y dejar ir a su auto. Sí, dejar ir un poco lo que lo hace él es su trabajo. De hecho, cuando se le traba el auto en el bus, le pide a los nenes que no se suban arriba del capó, que se le abolla, le dice al tipo no, que tiene que ver con esto que hablamos antes de que se vuelve primitivo ante la necesidad primaria de escaparse de la muerte. Cuando ve que vuelve el camión con ese túnel que entra de vuelta, que da la vuelta al camión y prende las luces, que es increíble, acompañado por una nota musical. No, también. Es impresionante. Pero que ahí ya no le dice al chabón, no te pongas arriba que se me abolla el coso. Se para, por favor, sacame el auto y empieza a saltar arriba del capó hasta que se le sale el parachoques. Porque ya no importa nada. Y ese es el proceso que también lo convierte en... que le hace darse cuenta de las cosas importantes de la vida. Mira lo bien que se ve esta película. Sí. Sí, tiene una... Es realmente increíble, lo estamos diciendo todo el tiempo, pero uno se imagina un telefilm y no se imagina esto. No, y aparte también piensa uno... Capaz no se da cuenta de... O sea, uno piensa en la sinopsis, un tipo lo persigue en un camión, listo, filmamos toda la ruta, pero después, ¿cómo haces esto? No, tiene un despliegue climático, esto que hablábamos del suspenso, tiene secuencias de acción, secuencias de terror, pero sobre todo de suspenso, cómo está
Tipo la situación de la cabina telefónica, la situación de la paranoia del bar, que él va al baño, vuelve, cómo usa la cámara en mano, la continuidad del espacio en la ruta, la velocidad, todo eso está trabajado de una manera que después lo hacen muchísimas sus películas. Digo, ves Múnich, que no tiene nada que ver, igualmente siempre cómo está utilizado el espacio, cómo está toda a disposición de la narración, es increíble. Pero ves todo eso y hay una comprensión en su primera película del género muy, muy grosa, muy grosa. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más viste? ¿Qué más pensaste? ¿Qué más pensé? Y un poco, igual hemos pasado por toda la película ya a esta altura, porque es una peli, no notamos esto, es una peli muy corta. Dura hora y media con suerte. Es más, investigué, creo que cuando salió en la tele era más corta. ¿Más corta? Sí, y después las versiones de DVD y las que proyectaron, supongo, después en cines, Blu-ray y toda la pindonga, dura hora. Según 29. Lo que busqué, se estrenó acá en Argentina. ¿En serio? En el cine. ¿En serio? No sé bien en qué año. ¿Y cómo le habrá ido? No lo sé, pero porque se llama Duelo a Muerte. Duelo a Muerte. En Uruguay y en Argentina. Duelo a Muerte. Duelo a Muerte. Antes de cerrar. Sí. Porque habíamos hablado mucho de conflictos de rutas. ¿Alguna recomendación con Duel, que acompaña a Duel o sobre ya la nombré antes, pero Breakdown, sí. 1997, sí. Carrasel, no me acuerdo el nombre del director, no me puedo acordar. Jonathan Mostow. Sí. También director invisible. Sí. No vi muchas pelis. Yo tampoco, pero no ves. Sí. No ves mucho despliegue. Sí, es una manera de narración clásica. Claro. Que tiene una estructura. También hay una cosa del engaño de no sé quién es, porque en realidad la trama es, le raptan a la esposa a Carrasel, sí. En vez de un camión que lo persigue, es un camionero, que le vemos la cara, tiene familia, después lo vemos, rapta a la esposa de Carrasel, y Carrasel tiene que convertirse en un héroe, básicamente, y hay un juego de engaño de quién es el que maneja este camión, si es este que me habló antes o si es el otro, hay un complot con el resto del pueblo, también hay negligencia institucional. Amplía varios de los temas de Duel, pero llevado a los años 90. Yo también voy a hacer una recomendación. Me encanta Breakdown. Estaba buscando el nombre del director porque me lo había olvidado. John Hyams dirigió un slasher, no es el slasher, pero lo cuento, que se llama Sick, que transcurre en la pandemia, que es muy bueno, con el COVID. Acá Lucho no sé si seña. ¿La viste, Lucho? La vi, muy buena. Es muy buena. Fue una de las primeras pelis que hablaba de... O sea, que ocurría el escenario, era pandemia, sí. Y en el medio, bueno, la trama se construía con estas poquitas cosas. Que va a ser una película muy rara de acá a 10 años, va a ser muy rara esa película. Puede ser, sí. Si es que no ocurre otro desastre ambiental. Pero, ¿no? Totalmente. Pero John Hyams filma muy bien los espacios y las cosas y hace una película que creo que se estrenó en 2020, antes de la pandemia, que se llama Alone, que también el mal tiene cara y trae mucho esta desconfianza, que también tiene psicosis de... Tipo, el Norman Bates podría ser cualquiera, sí. Digo, el costado de la ruta de Trap, de Shyamalan también, traen esas cosas, en películas en las que el que es tu par o el que cualquiera que te podés cruzar en el camino puede ser el mal o lo peor, sí. Que viste en tu vida. Y lo mismo, es un conflicto de un chabón que sigue en la ruta y la termina raptando, también como en Breakdown. Uh-huh. Y bueno, tiene rostro, no es solo el vehículo, pero comienza en una secuencia de ruta muy similar a Duel, claramente mira para ese lado. Y después, que me gustaría saber el año, pero no lo recuerdo, Aida Lupino hizo The Hitchhiker en el 50 y pico, que lo mismo, es es otra cosa la película. El problema de la ruta también tiene cara, es un tipo que se sube al auto de dos amigos que se van de vacaciones. Acá se llama el autoestopista. El autoestopista, qué gran nombre, el autoestopista. Una gran película. Enorme, increíble película. Que lo mismo, trata otros temas y tiene otros intereses. Y más en la época de la que viene, pero también son estos conflictos de la ruta. De lo perdido que es estar en la ruta. Sí. No sé, y trata algo de. Bueno, capaz con códigos de otra época, pero trata algo de la hombría también esa película. Sí. De hecho, está esta lectura de. Como se ha hecho con La Soga, de que
los dos amigos podrían ser dos homosexuales, digo que son una pareja. Sí, dan a entender que se están escapando de sus esposas. Y es una época distinta también. O sea, ahí hay como una disputa de la hombría. La lectura que hace Arthur Laurents, creo que es el guionista de La Soga, cuando escribían La Soga, que él dijo que hablaban de que era un conflicto homosexual en una época en la que no se hablaba de eso. ¿Cómo hablan de eso? Sí. Y cómo hablan eso en código, uno mira la película pensando en eso, más allá de la curiosidad, siempre como trascendiendo ese lugar, esa culpa que hay con la pérdida de lo masculino, que lo masculino te viene a buscar todo el tiempo y lo social te viene a buscar todo el tiempo, te agarra y te dice cómo tenés que ser. Y eso al chabón que toca el piano, que no recuerdo el nombre, le hace dudar mucho, le cuesta. Philip, ahí está. Pero bueno. No sé, recomendar. Me vienen un montón de películas en rutas. Es algo muy. Es un lugar común, sí. No, muy estadounidense encima. Sí. Es su idiosincrasia, su terreno. Sí. Sus paisajes son las rutas. Los westerns son. Algunos westerns se tratan sobre la aparición de la ruta, como tal. Y la aparición del tren, asfalto. del ferrocarril. Sí. Que ahí es lo crepuscular. Bad Day at Black Rock, por ejemplo. Pero son zonas siempre rurales, zonas pueblerinas. Pero bueno, no sé. Me quedo con esas dos recomendaciones muchísimo. Y siempre recomendar a Spielberg. Todo. O sea, si no vieron Duel y escucharon este episodio, miren Duel, por favor. Si no vieron Tiburón, que igual. Miren Tiburón. Es que veanla. Hay que ver Tiburón. Encuentros muchas cercanos. Veces. Es otro palo, pero encuentros cercanos. Todas las películas de Spielberg valen la pena. Y son extraordinarias. Y han sido muy importantes encima. Muy grosas, muy impresionantes. No tiene sentido la carrera. Todas las décadas después, cuando te dicen esas frases de bar tipo. No, esta década es más mentira. Hace poco hablé con vos, vi que no había visto War Horse. Esa la tengo pendiente. De 2011, que no la había visto y me quedó así. Extraordinario. Sí, es una peli que la encontrás por ahí. Capaz no es una de las destacadas de Spielberg. Cuando uno piensa en Spielberg, uno piensa. El guión es espectacular de Warhol. Sí, la tengo que ver, muchachos, la tengo que ver. Es una película. Estoy en falta. Me encanta. Lo mismo, el punto de vista. Y cierro con esto: el punto de vista del caballo. Cómo filma un caballo. Cómo filma un arado. Sí. Te emociona, chabón. Sí, te emociona, de verdad, es técnica. O sea, no es mágico. Es tipo. Clint Eastwood, los Puentes de Madison, la lluvia, el retrovisor, todo te emociona porque es técnica. Y todo lo que hace con el arado, con el caballo, con la construcción del personaje de 2 caballos en la guerra mundial, todo eso es de genio. De verdad lo hacen los genios. Sí. Entonces, recomendar a Spielberg estas películas, Duel. ¿Y algo más que quieras decir para cerrar? No. Bueno, gran episodio. Sí. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.